donde se verá cómo pierde la cabeza un nuevo personaje después de sufrir repetidos desdoblamientos de la personalidad. Se dejó oír, ya bastante cerca, un ruido de tropel sobre los guijos de la carretera, acompañado por intermitente murmullo de voces. Nerón dormía como un bienaventurado. Dormía con un ojo según costumbre, y no vaya a creerse que aludo a la más negra de sus aventuras, aquella de cuyas resultas quedó tuerto. No, hablo en sentido figurado, queriendo significar que si descontamos las raras ocasiones en que lo despertaron a palos, nadie podría gloriarse de haberlo sorprendido durante el sueño. Entiéndase pues que acudió a la puerta de trancas incitado por la bulla y vio un grupo de gente que acababa de salvar el recodo inmediato. Eran 4 hombres y varias mujeres que avanzaban rápidamente. Los hombres llevaban a cuestas, por medio de 2 palancas, un artefacto en forma de caja bastante grande, forrado de tela blanca y adornado con flecos de papel dorado. Una de las mujeres iba encaramada sobre el armatoste descrito, de pie, inmóvil y rígida como si estuviera hecha de una sola pieza, y con toda seguridad iría pensando en el almuerzo, pues llevaba un plato en la siniestra mano. Las restantes marchaban a la zaga enredándose en las faldas y haciendo visibles esfuerzos por no perder terreno. El chucho miró y remiró y se quedó inalvis. Y para que al lector no le pase lo mismo, le daré las necesarias referencias. Existen por aquella región, distantes entre sí, 9 leguas flojas, 2 poblados de tan baja categoría que además de no aparecer en el mapa, ni siquiera merecen que se les cite aquí por sus nombres. Lo que no se puede omitir, porque en ello está el quid de lo que viene después, es que en uno de los tales caseríos se venera a Santa Lucía y en el otro a Santa Águeda. Y como ambos lugares son demasiado pobres, al grado de no poder costear cada uno por separado la imagen de la respectiva patrona, vinieron en el feliz acuerdo de encargar una sola para los 2, con el único aditamiento de un plato de hojalata en la mano. Así las cosas, todo marcha a pedir de boca. 6 meses del año alternativamente habita la santa en cada parroquia y todos están contentos. Cuando le toca al pueblo de allá, digamos, se colocan sobre el plato un par de ojos de vidrio, con lo cual la imagen queda hecha una Santa Lucía que no hay más que pedir. Y cuando le llega su turno al de acá, una comisión de notables va a traer la bendita escultura. En el sitio donde estuvieron antes los ojos de vidrio se ponen 2 medias naranjas de papel mascado y cátate a Santa Águeda, que solo hablar le falta. Uno pues de aquellos viajes de acá para allá o de allá para acá, no lo sé a punto fijo, es lo que Nerón estaba presenciando. Puesto así en antecedentes, el lector ya no se asusta por nada. No así el diligente Nerón, que se perdió en conjeturas sin dar con la clave de toda aquella máquina. Y de no encontrar una explicación plausible, dedujo en buena lógica que aquello andaba mal y se aprestó para ponerlo en orden inmediatamente. Saltó a media calle, se enfrentó con los sospechosos y les ladró la orden de parar la marcha. Como no fuera obedecido, tuvo que andar a recolones, cosa que le desagradó bastante y dio ocasión para que se le empezara a subir la mostaza a las narices. Los cargadores, en la imposibilidad de hacer cosa de mayor provecho, lo bañaron de insultos y de epítetos denigrantes. Las mujeres de a pie incluso tuvieron la osadía de tirarle piedras. Bien es verdad que sin acertarle una, pues es bien sabido que las hembras, así como no hacen jamás un nudo a derechas, tampoco saben cómo es que se tira una piedra. La ira del héroe crecía por momentos, sobre todo por la marcha en retroceso.
proceder poco digno con el cual no apechugaba de buen grado. Y los ladridos a dientes pelados recrudecían en proporción. Uno de los cargadores delanteros, el que cogía a Nerón más de cerca, se moría por despanzurrarlo de un puntapié. La única dificultad era que no se le ponía a distancia conveniente, pero no lo perdía de vista, aun cuando aparentaba observar las ramas de los árboles. Hubo por fin un momento en que creyó llegada su oportunidad y le disparó una patada tal que si le da, tengo para mí que hubiera sido la última aventura del Chucho. Lo salvó de la muerte una piedra que estaba ahí, casi del todo enterrada, que fue la que recibió el tremendo impacto sin moverse. El malintencionado sujeto vio las estrellas y se fue de bruces, y en vez de soltar su palanca, que era lo procedente, se aferró a ella con mayor fuerza, sin duda esperando que la santa le hiciera el milagro de tenerlo firme. Pues no, lo que hizo la muy bienaventurada fue irse tras él, arrastrando consigo de ribete a los demás cargadores. Al estrépito infernal producido por la caída, se unieron, para colmo y remate de confusión, un tintineo de monedas rodando entre guijarros, los juramentos y blasfemias de los hombres y los lamentos e invocaciones místicas de las mujeres de a pie. La única en permanecer impasible fue la celestial patrona, quien no dijo esta boca es mía, con todo y que a ella le tocaba lo peor en el desastre. Y con razón, ¿qué había de poder hablar la cuitada si en la caída se había descabezado? Nerón, sobrecogido de horror por su propia obra, había salido como alma que lleva el diablo, pasando como Dios le dio a entender por debajo de las púas de un cerco, y se fue a situar a una pequeña eminencia para contemplar sin peligro las consecuencias de su hazaña. El primer cuidado que tuvieron los hombres, así como lograron reasumir su posición bípeda, fue buscar al Chucho, quién sabe con qué siniestras intenciones, y como vieron que el delincuente se había hecho humo, procedieron a levantar las andas hasta dejarlas sobre sus cuatro patas. Y si bien anduvieron diligentes en comprobar que la santa no había soltado el plato, no se les ocurrió examinarla de pies a cabeza para ver si no había sufrido mengua en su individuo. Por último, hombres y mujeres se dedicaron a pepenar los níqueles caídos, producto de las limosnas colectadas en el trayecto, para restituirlos al lugar que tan violentamente había abandonado, el cual era una lata de las de Petit Bois, clavado a los pies de la imagen. Sobre esta última e importantísima operación insistieron bastante, registrando hasta los ínfimos accidentes del terreno. Terminado que hubieron, izaron su carga nuevamente y reanudaron la marcha al trote gimnástico para reponer el tiempo perdido. Entonces, saltando el cerco que poco antes había violado Nerón en sentido opuesto, apareció Toribio, con una piedra en la mano. Acechando un conejo andaba cuando oyó el estruendo que sabemos. Entre la curiosidad y el temor a lo desconocido, pudo más aquella, y sin botar la piedra, por lo que de útil pudiera tener, se fue acercando muy quedo al teatro de los sucesos, y llegó a tiempo de asistir sin ser visto al último acto del drama, observando cómo aquellos desconocidos recogían monedas del suelo y las echaban en el bote de lata. Se estuvo quedo mirando duro la operación, rogando a las ánimas benditas que no las encontraran todas. Y ya vimos cómo saltó el cerco en cuanto el campo estuvo libre. Buscó largo rato como quien busca una aguja, removiendo piedras, metiendo palitos en donde no le cabían los dedos y murmurando malas palabras que iban subiendo de tono a medida que aumentaba su certidumbre de que estaba perdiendo el tiempo. Los muy bandidos no habían dejado una. Dándose a todos los demonios, ya abandonaba su empeño cuando vio una cabeza suspendida en la rama de un árbol a escasa altura. De momento se le erizó el pelo, porque creyó que era una cabeza de verdad. Más pronto comprendió su error, al notar la aureola de metal amarillo, que dicho sea entre paréntesis,
No poco había contribuido a que la sagrada testa quedara fija donde estaba. Ya no se volvió a acordar de los níqueles ni de nada en el mundo. Presa de un mortal desasosiego, echó una furtiva mirada en redondo para asegurarse de que estaba solo. Agachó la rama con la punta de la cuma y descolgó la cabeza. Palpó y examinó rápidamente la aureola y, sin dar importancia a las señales de brocha que cruzaban en todas direcciones la brillante superficie, la reputó como de oro de 24 quilates. Trató de desprenderla por las buenas y, como no lo consiguiera, sujetó la cabeza entre las rodillas y, a fuerza de tirones a dos manos, arrancó de cuajo el rico botín. Se lo guardó entre cuero y camiseta. Con unción y referencia, colocó el despojado despojo en posición normal sobre una piedra a la orilla del camino y volvió a saltar el cerco. No fuera a ser que encontrara gente si seguía la carretera. Andando a trancos entre milpas y malezas, recordó haber visto al Chucho por ahí poco antes, cuando llegaba atraído por la bulla, y cuando no. El Chucho tenía que ser. Sea lo que había pasado, el Chucho tenía la culpa, y por ende él era el artífice de su fortuna. Miró por todos lados buscándolo. Sentía una grande gana de darle unas palmaditas en el costillaje, de decirle unas 4 palabras cariñosas, pero se las tuvo que aguantar porque no lo encontró por ninguna parte, de la que se perdió el Chucho.